Educación del Estado de Puebla y de la Secretaría de Educación de Michoacán de Ocampo, les damos una cordial bienvenida, quien a través justamente de la Escuela Normal de las Huastecas ha tenido a bien organizar este espacio de seminario sobre psicología educativa y epistemología para celebrar el 127 aniversario del natalicio de Jean Piaget. Vamos a comenzar justamente esta celebración escuchando un mensaje de bienvenida de la maestra Enriqueta Vargas Castelán, quien es directora de la Escuela Normal de las Huastecas, y a quien agradezco ampliamente, maestra, el que nos acompañe esta mañana. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Nuevamente es un honor para mí, pues, ser la portavoz de este mensaje en el marco de la celebración del natalicio de Jean Piaget. Pues fue un pedagogo que pues contribuyó de manera muy... sabemos que en la actualidad todas las investigaciones que él realizó pues nos son de gran utilidad y hacen relevante las actividades técnico-pedagógicas que hacemos en las escuelas normales y en todas las escuelas del mundo, diría yo, así como en las investigaciones, en la construcción del conocimiento, pues ha sido una figura relevante para la educación en el mundo. Y bueno, pues en este marco de actividades que se realizan por estas instancias, por estas secretarías de los diferentes estados, pues es un honor agradecer en nombre del personal directivo, del personal docente, de los estudiantes normalistas y del área de investigación que dirige el doctor Jesús Castañeda Rivera de esta escuela normal. Pues es un honor para nosotros darles la cordial bienvenida al maestro Juan José Chagoya de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Urbana, Jesús Romero Flores. Bienvenido sea usted, maestro. Sabemos que la contribución que usted va a hacer en este día va a ser muy importante para nosotros. De igual manera, quiero agradecer la presencia virtual del maestro Juan José Lecona, integrante del colectivo de las Escuelas Normales Interculturales de Puebla. Maestro Juan José, es un gusto verlo a la distancia. Esperemos que pronto nos podamos ver de manera personal y pues agradecerle al maestro Juan José Lecona. Lo conocemos desde hace mucho tiempo y es un honor tenerlo también en este evento de gran relevancia para nuestra institución y sabemos que también para sus instituciones. Pues bienvenidos sean todos. Sabemos que esta actividad será pues un éxito y contribuirá a los procesos de investigación, a los procesos de titulación de nuestros estudiantes, que veo que están por aquí pues muy puntuales e interesados en conocer un poco más de este gran pedagogo, este gran investigador, Jean Piaget, que seguramente lo que hoy se diga pues será la base para muchos procesos académicos que se llevarán en nuestras instituciones. Muchas gracias y bienvenidos todos. Gracias, doctor Jesús, por esta actividad y gracias también por la contribución que hace día a día a nuestra escuela normal. Muchas gracias. Pues un gran placer escucharle, maestra Enriqueta Vargas Castelán. Muchas gracias por su mensaje de bienvenida. Y bueno, con ello entonces vamos a dar este inicio a las conversaciones para celebrar a este biólogo que tuvo una gran influencia en diferentes campos del conocimiento, como la psicología, como la pedagogía, como la epistemología. Y bueno, para comenzar, el día de hoy justamente vamos a escuchar a uno de nuestros invitados, a quien agradezco profundamente que haya tomado bien en aceptar esta invitación, en acompañarnos de manera virtual. Me refiero al maestro Juan José Lecona González.
que generosamente nos acompaña justamente en esta celebración de Jean Piaget. Les platico un poco del profesor Juan José Lecona, quien realizó sus estudios de educación normal en la Escuela Oficial Licenciado Benito Juárez, en el estado de Puebla. Es licenciado en educación primaria por la Universidad Pedagógica Nacional. También es licenciado en educación media en el área de psicología educativa por la Escuela Normal Superior del Estado. Ha realizado estudios de maestría, justamente, estudios de maestría en formación docente por la Universidad Pedagógica Nacional, de maestría en desarrollo educativo por la Universidad de Puebla y de maestría en ciencias de la educación también por la Universidad Anglo-Zacatlán. Es diplomado también en evaluación y acreditación de programas educativos de tipo superior por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y los CIES. Entonces, pues bueno, para nosotros es un gran placer el poder contar el día de hoy con su presencia. Es supervisor de educación superior en la zona escolar 003 a partir justamente de agosto del año 2021. Un honor que nos acompañe, profesor Juan José Lecona. Dejamos entonces la palabra en usted, solo recordando a todo nuestro auditorio que cada uno de los participantes tendrá un tiempo de aproximadamente 20 minutos para expresar sus ideas sobre la obra de Jean Piaget y después se contará con un espacio para tener una discusión general. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Sí podemos escucharlo, profesor, y también ya estamos observando su presentación. De acuerdo, pues quisiera de inicio agradecer la oportunidad y esta invitación a la maestra Enriqueta Vargas Castelán, directora de la Escuela Normal de las Huastecas. Maestra, un abrazo y todo el reconocimiento hacia su gestión y a el impulso de estas actividades académicas. También quiero reconocer la total disposición de todos los que colaboran en estos trabajos para la realización de estas actividades que abren el espacio al diálogo académico, al encuentro de pensamientos, al reconocimiento de los saberes que nos distinguen. También reconocer la posibilidad de lo que significa la vinculación que promueve la Escuela Normal con el Colectivo Nacional de Normales Interculturales Bilingües y con otras escuelas normales del país. Decirles que siempre estaremos dispuestos a la colaboración académica y digamos, a la suma del esfuerzo que significa la formación integral de los futuros maestros en México, que es una de las funciones fundamentales a las que se dedica esta noble institución. Y bueno, decirles que de inicio, revisar la teoría de Jean Piaget significó un compromiso en el marco de lo que significa la experiencia misma y el compromiso que tenemos con las normales interculturales y con este modelo de formación inicial docente centrado en la interculturalidad y que finalmente en este momento pues nos ha puesto en un compromiso poderoso en los procesos de codiseño de los tejidos curriculares para preescolar y primaria, en lo que actualmente oficialmente se denominan planes de estudio 2022. Y bueno, en ese pensamiento y en esa posibilidad que pude irme generando desde la invitación, elaboré una presentación que tiene como título 3 principios pedagógicos derivados de la teoría de Jean Piaget y sus implicaciones en la formación inicial docente intercultural. Y bueno, esto
implicó también un ejercicio de retroalimentación y de retrospectiva, porque finalmente muchos que ahora nos dedicamos a la formación de maestros en las escuelas normales, tuvimos la experiencia formativa de lo que significó un tránsito pedagógico desde los modelos conductistas, esos modelos en los cuales fuimos formados, este modelo en el que también pues nosotros tuvimos posibilidades de transitar mientras fuimos estudiantes de la primaria, la secundaria y la educación normal, ¿no? En un formato sustentado en procesos memorísticos, en procesos de aprendizaje repetitivos y que, bueno, dieron lugar a una forma de entender y de poder realizar la práctica docente, ¿no? Muchos que le dimos oportunidad a la formación continua dentro de las mismas escuelas normales o en otras instituciones, pues tuvimos la posibilidad de ir construyendo una experiencia no comparativa, pero sí un reto formativo bastante difícil de superar, porque finalmente cuando justo se presenta la reforma al modelo educativo impuesto o implementado por las políticas educativas del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, entramos en una renovación del discurso pedagógico que de pronto pues, no empalmaba con los procesos que nosotros habíamos venido reelaborando en las primeras experiencias dentro de los grupos de primaria o de preescolar, si es que fuera el caso. Entonces, la psicogenética de Jean Piaget vino, en todo caso, a generar una ruptura epistémica de los viejos cuadros, de las viejas formas, de los viejos referentes a través de los cuales se explicaba el aprendizaje de los niños, y cómo también nos vimos en un ejercicio de tratar de entender desde la bibliografía que teníamos cerca dentro de la misma experiencia formativa, tratar de entender cómo era que se explicaba esta nueva forma de entender el desarrollo del niño y cómo esa explicación nos podría ayudar a implementar estrategias didácticas pues, que cumplieran con este nuevo propósito planteado para las escuelas en México, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a tratar de hacer este ejercicio en donde finalmente lo primero que quiero presentar es esta imagen que es un histórico de lo que ha sido la formación inicial docente intercultural en México. Este tránsito por el que nos hemos visto pues inmersos desde las autoridades federales para garantizar cumplir con los diferentes requerimientos que desde las escuelas normales están planteándose para la formación de los maestros, ¿verdad? Entonces aquí pues me parece que es válido hacer esta presentación porque justo en la siguiente lámina, que es una repetición del mismo esquema de este histórico, pero ahí con unas marcas azules estoy delimitando el periodo mismo en donde la teoría de Jean Piaget tuvo una mayor fuerza. De alguna manera, los programas de estudio de las escuelas normales que se implementaron para primaria en el 97, en el 2004, estuvieron como grueso en su bibliografía básica un contenido bastante poderoso de lo que fue la teoría de Jean Piaget. Entonces, muchos docentes, muchos compañeros maestros que tuvimos la oportunidad de ser parte de los procesos formativos de los maestros de México, pues nos vimos en este escenario de referentes teóricos
en este escenario de discursos pedagógicos, en este escenario de procesos intelectuales, epistémicos, en donde era necesario interpretar qué era lo que Jean Piaget estaba planteando desde sus escritos y cómo todos esos planteamientos podríamos verlos reflejados en prácticas o en experiencias didácticas ya de trabajo real con los niños de primaria o de preescolar. De pronto no fue fácil. La resistencia del magisterio pues siempre ha representado un reto para todos los que de alguna manera también nos sustentamos en un perfil profesional, ¿no? Este asunto de pronto de tener que cuestionarse todos los aspectos formativos, todos los referentes formativos que de pronto le dieron lugar y forma a nuestros procesos educativos, pues también significaba, no en todos los casos, pero sí en una cantidad muy importante, pues el sentir pertinente que era mejor regresar a las versiones anteriores, ¿no? En este ejercicio, pues valdría bastante la pena hacer una reflexión de lo que ha significado para las escuelas normales, para la formación de maestros, este tránsito entre tres modelos que se pueden definir en términos de tiempo, ¿no? El modelo de la didáctica tradicional, sustentada en el conductismo, y que fue el esquema con el que estuvimos trabajando hasta iniciando la década de los 90, ¿no? Con la firma del Tratado de Libre Comercio y la política de la modernización educativa y la renovación de los planes de estudio de las escuelas normales, porque justamente en este periodo es cuando el esquema de la educación normal hace también un tránsito, está en un proceso de tránsito de, de un programa de 4 años que se iniciaba saliendo de la secundaria. Y en estos tiempos justo empezamos a vivir la experiencia que significó el egreso de las escuelas normales, de lo que en ese momento ya se denominaba la profesionalización docente. Compañeros también egresados de escuelas normales, pero ya con el título profesional de licenciatura. Entonces, en ese escenario es justamente donde se inscribe y se puede también, y está documentado, lo que es el modelo educativo de la didáctica crítica, sustentado en la psicogenética, en donde Jean Piaget pues, tuvo un poderoso momento de presencia, ¿no? Sobre todo en el modelo educativo mexicano. Y bueno, fue el principio de una renovación fundamentalmente pedagógica, porque el siguiente tránsito nos permitió no solamente poder hacer revisión de los aspectos teóricos de este teórico, sino que también tuvimos la posibilidad de hacer un comparativo con otros con otros teóricos que también tenían su propia explicación de los procesos del desarrollo del niño y de cómo estos principios se podían tomar en cuenta para generar estrategias pedagógicas, estrategias didácticas, estrategias de enseñanza-aprendizaje dentro de las escuelas primarias. Entonces, la psicogenética de alguna manera vino a renovar, vino a cumplir un momento específico dentro de la formación de los maestros que pues a todos nos ayudó a tener a la vista yo le digo como un abanico de referentes teóricos con diferentes líneas de seguimiento epistémico que finalmente pues nos ayudaron a entender que los procesos de enseñanza-aprendizaje pues no necesariamente tienen una sola ruta, ¿no? Sino que la misma diversidad, el complejo de la realidad misma en la que conviven los niños, en la que nosotros nos vemos comprometidos a revisar sus contextos, sus formas, sus culturas, sus formas de comunicación, pues potencialmente nos pusieron pues en una posibilidad de construir conocimiento que a la fecha pues sigue siendo el principio
de nuestras prácticas docentes en cualquiera de los niveles. Ya después, pues, ustedes podrán recordar que de las políticas que se generaron en el tránsito de los gobiernos de Fox y de Felipe Calderón, vino la reforma integral a la educación básica, vino el modelo por competencias, y bueno, ahí hubo una generación de elementos teóricos, pedagógicos, metodológicos, que pusieron en conflicto este esquema por el cual nosotros veníamos transitando, pero que también nos ayudó a generar una reflexión en el sentido de decir que qué es aquello que podemos seguir recuperando de los teóricos que forman el grueso de nuestra formación docente, y cómo podríamos irlos acomodando en el escenario nuevo de las prácticas que ahora nos demandaban otros formatos, desde la planeación, desde la implementación, desde los materiales utilizados para las prácticas docentes y con impacto a los procesos de evaluación. Y bueno, pues muchos somos parte de esta tradición. Yo, de lo que recuerdo particularmente, en los colectivos, en los trabajos de consejo técnico con los compañeros de básica, habría uno fuerte el diálogo para tratar de interpretar en sus primeros momentos qué es eso que ahora para la escuela mexicana se denominaba construir el conocimiento. ¿Qué es eso que significa que un niño puede construir su conocimiento? ¿Qué es eso para los maestros? Porque finalmente pues había una cultura pedagógica en donde el conocimiento generalmente o potencialmente era un tránsito, una asignación o una práctica directiva desde el maestro hacia los alumnos, como una forma de entender que el que sabe tiene que enseñar al que no sabe. Con Jean Piaget, pues esa tradición pedagógica tuvo su primer quiebre epistémico, porque ahora se trataba de entender que los mismos niños, a partir del desarrollo de su pensamiento, establecido generalmente en periodos, en edades establecidas, pues tenían todas las condiciones cognitivas para ellos mismos ser responsables de la generación y construcción de sus propios conocimientos, ¿no? Eso no fue fácil. Creo que a la fecha no sigue siendo, no resulta tan fácil lograr esos tránsitos. Cuando finalmente hablamos de rupturas epistémicas, pues también significa que nosotros tenemos que hacer una revisión profunda de nuestros propios cuadros y ponerlos en conflicto, ¿no? Tal como lo dice Piaget, ¿no? Tenemos que entrar en un conflicto cognitivo que nos permita reconocer otras formas de pensar y otras formas de hacer el conocimiento. Y bueno, pues aquí finalmente en esta imagen lo que yo quiero representar es que la formación inicial docente intercultural de alguna manera poderosamente ha sido también permeada por los elementos y planteamientos teóricos de Jean Piaget, que en este momento pues es el tema que promueve este diálogo académico. Bueno, en lo siguiente me pareció interesante compartirles este ejercicio. Estuve haciendo una revisión de las fuentes bibliográficas que siguen siendo vigentes en algunos espacios de internet o en algunas fuentes bibliográficas de bibliotecas. Y bueno, hice esta selección de 3 principios que desde su lectura nos permiten también tener un referente para poder entender cómo serían orientados actualmente los nuevos procesos de formación inicial docente dentro de las escuelas normales, y qué vínculo, qué interacción podrían tener estos principios con ahora lo que se está promoviendo en los ejidos curriculares, planes de estudio 2022 para primaria y preescolar intercultural. Entonces, este primer principio del aprendizaje debe ser activo. Resulta ser muy interesante porque finalmente nosotros ahora reconocemos que el niño o los niños en el grupo escolar vienen de
de una forma de ver y entender el conocimiento desde sus mismos hogares, desde sus mismas prácticas comunitarias, y que finalmente pues la escuela tiene que reconocer que no puede generar un rompimiento metodológico entre los esquemas a través de los cuales los niños vienen conviviendo con sus familias, con los elementos de la comunidad, y esos formatos que de alguna manera generan conocimientos, generan aprendizajes, pues no pueden ser de manera totalmente diferentes dentro del salón. La forma de entender y de comprender y de hacer conocimiento de los niños, pues es el resultado de su mismo devenir en cualquiera de los escenarios, de su contexto en donde él se pueda mover. El segundo principio, que tiene que ver con la importancia de las interacciones sociales entre los escolares, pues aquí sería también pertinente poder entender que el lenguaje en este escenario de proceso educativo, de proceso escolar, de proceso de enseñanza-aprendizaje, pues es fundamental, ¿no? O sea, los niños no pueden permanecer en silencio y no se les debe poner por condición no preguntar, cuando el lenguaje mismo, el de ellos, en su formato de lengua materna o segunda lengua que ellos manejen, pues es un elemento que debe de garantizar ser la base a través de la cual se pueden estar generando los procesos educativos. Y estas interacciones sociales, pues no necesariamente se dan entre niño y niño, entre niños de la misma edad. Los procesos de interacción, de comunicación social, cultural o lingüística, pues son referentes que nos permiten reconocer que el niño, justo cuando está en vinculación, interacción con sus adultos, o con otras personas, con los ancianos o con los mismos niños mayores que ellos o menores que él, pues en ese mismo, a través del lenguaje, está generando procesos de aprendizaje. Y el principio número 3, que tiene que ver con una actividad intelectual basada en experiencias, pues aquí es potencial, ¿no? Este es otro de los elementos que de pronto también generaron diálogos académicos que terminaban de pronto marcando un conflicto mismo dentro de los equipos docentes, porque habría que entender, habría que descifrar qué es eso que significa o qué es eso a lo que llamamos aprendizaje significativo. ¿En qué momento justo podemos nosotros reconocer que cuando le estamos poniendo a los niños un conocimiento en el pizarrón o en su libreta, ahí tendremos nosotros que poner en conflicto qué es lo que le estamos poniendo a la vista y cómo es que estamos generando que efectivamente el niño pueda, desde sus significados previos, poder rehacer el significado para poder lograr la apropiación, la asimilación de un conocimiento formal que potencialmente será la base para otro futuro conocimiento. Entonces, estos 3 principios que recupero, no son todos, pero en la lectura que yo hice estos últimos días para poder corresponder a esta invitación que me hacen, me llamó sobre todo poderosamente la atención cómo podemos nosotros ahora, dentro del mismo colectivo de escuelas normales interculturales, poder encontrar elementos de diálogo académico, de diálogo epistémico, en este esquema que para nosotros ha significado mucho de decir la formación de los maestros es justamente un diálogo de saberes. Bueno, aquí el siguiente ejercicio que les presento es justamente pues el resultado de la apertura de ese diálogo de saberes, de ese encuentro epistémico, de ese encuentro entre pensamientos. Y bueno, yo me encuentro con una alineación para la generación del diálogo epistémico entre estos 3 principios y los enfoques que están contenidos, que orientan la formación inicial docente intercultural, plurilingüe y comunitaria, que es la propuesta que el colectivo está construyendo en el proceso de codiseño con las 20 escuelas normales que iniciaron matrícula escolar en estos planes de estudio.
Y bueno, por aquí me encuentro que el principio 1, que tiene que ver con el aprendizaje, debe ser activo. Pues nosotros estamos planteando uno de los enfoques para esta experiencia formativa es la interculturalidad crítica y el diálogo de saberes. Y ahí justamente es donde se potencia y se hace fuerte el planteamiento de que los procesos formativos, los procesos educativos que están sustentados en el diálogo, pues necesariamente tienen que ser activos, ¿no? Y que lejos que puedan interpretarse como eh, eh, dejar a la libertad de los niños sus propios esquemas formativos, pues aquí la corresponsabilidad de quienes estamos formando a estas nuevas generaciones está en el sentido mismo de respetar las formas y los diálogos y los niveles de comunicación que ellos pueden representar y cómo desde esa misma fortaleza pues podemos nosotros encauzar procesos de aprendizaje significativo, ¿no? Como un poquito entendiendo y replanteando y cayendo en el discurso mismo el referente que significa el principio 2, que tiene que ver con la importancia de las interacciones sociales, pues ahí nosotros hemos planteado que el plurilingüismo en el ámbito pedagógico y social, pues es el esquema poderoso que nosotros hemos reconocido y que estamos tratando de hacer crecer en una iniciativa formativa en la que estamos involucrados todos y que finalmente tiene que ver con este asunto del reconocimiento de los mismos saberes que los niños han construido a lo largo de su vida con su familia y en su contexto. Y el principio 3, que tiene que ver con una actividad intelectual basada en experiencias, pues acá lo que nosotros estamos planteando, que el regreso a la comunidad, el alejarse un poco de los contenidos científicos establecidos en los planes y programas de estudio de la educación básica, ir al encuentro de los saberes de la comunidad, cómo es que ahí se construyen, cómo es que ahí se comparten, cómo es que ahí forman parte de las viejas generaciones, de las nuevas generaciones, de las generaciones que vienen haciendo este reencuentro con la comunidad en un intento de tratar de empalmar los saberes previos contra los saberes que le van a ser necesarios al niño para poder transitar en su vida escolar en los diferentes niveles hasta la vida universitaria, pues nosotros estamos potenciando que de alguna manera desde lo que ellos mismos han resignificado, pues desde ahí potenciar sus propios esquemas de tránsito en lo que es el saber y el conocimiento que de alguna manera, y esto pues también podría ser un tema de reflexión, hay un conocimiento que se sigue imponiendo, hay un conocimiento que sigue siendo dominante, hay un conocimiento que sigue siendo el que se evalúa, hay un conocimiento que sigue siendo el que te da una posición dentro de la misma estructura escolar y que sirve para la certificación y para la acreditación, y hay otro conocimiento, ¿no? que está ahí vivo, que se comparte, que sirve para poder resolver problemas de la vida cotidiana, pero que de pronto parece ajeno a lo que la misma escuela les enseña. Creo que va a ser difícil en un escenario inmediato poder ganar mayor terreno en estos planteamientos formales, institucionales, pero finalmente la reflexión, el estudio, el tránsito, la propia ruptura epistémica de nuestros propios referentes, pues nos tiene que ayudar a poder reconocer y a encontrar otras formas y otras orientaciones de la experiencia misma. Y bueno, pues agradeciendo nuevamente la disposición y el espacio para este diálogo. Con esto cierro mi presentación y quedo a sus órdenes, estimado maestro. Muchísimas gracias, maestro Juan José Lejón. Ha sido un gran placer escucharle, tener la oportunidad de disfrutar esta reflexión tan importante que usted hace sobre el pensamiento de Piaget en la actualidad, porque inclusive nos muestra este panorama actual
enfocado en la propia nueva escuela mexicana. Le agradecemos muchísimo. Vamos a dejar el espacio para las preguntas y comentarios del público al final de la sesión, si usted está de acuerdo. Y entonces vamos ahora a escuchar al maestro Juan José Chagoya. Permítame presentar brevemente al maestro, quien es maestro en psicología educativa, ha sido director del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación y, desde luego, también ha participado como director justamente de la benemérita y centenaria Escuela Normal Urbana J. Jesús Romero Flores, un profesor también con 41 años de experiencia docente, muy especialmente en el ámbito de la educación normal, y actualmente participa justamente como asesor de esta escuela normal urbana en la ciudad de Morelia. Pues maestro Juan José Chagoya, nos da mucho gusto poderlo escuchar. Gracias por sumarse a esta actividad para celebrar la obra de Jean Piaget, y dejamos en usted la voz. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Quiero agradecer a la maestra Enriqueta Vargas Castelán, directora de la Normal de las Huastecas, la iniciativa que tuvo y que pues encaminó bien el doctor Jesús Rivera. Asimismo a mi compañero maestro Juan José Licona, que participó también con su tema relacionado a la importancia de Piaget y los aportes que ha dado a la Escuela Normal Intercultural. Y bueno, también reconozco a todos los participantes y asistentes que, estando en periodo vacacional, pues hacen un esfuerzo por seguirse preparando, por seguir teniendo pues referentes académicos que nos permitan mejorar nuestra práctica. Y bueno, pues esto habla bien de ustedes. Quiero felicitarles a todos los que están aquí unidos por esta iniciativa, porque bien pudieran pues tener otras actividades y están destinando un tiempo de su preciosa vida a este evento. Nosotros consideramos, yo considero muy importante no pasar desapercibido esta fecha, puesto que hoy se cumplen 127 años del nacimiento de un coloso del conocimiento, del gran Jean Piaget. Él, voy a hablar un poco relacionándolo con Vygotsky. Realmente no es Piaget o Vygotsky, no es disyunción, sino es conjunción. Me parece que los dos teóricos vienen a constituir un corpus académico, un corpus teórico muy importante que debemos los docentes, sobre todo los formadores de docentes, tener en cuenta siempre. Coinciden en la fecha de nacimiento, Piaget y Vygotsky, nada más que nacieron justamente en el año de 1896. Uno en Osra, Rusia, el caso de Vygotsky, y el otro en Neuchâtel, Suiza. Piaget. No se conocieron entre ellos, pero tuvieron diferentes formas de vida, desde luego, cada uno en su contexto. Vygotsky vivió la Revolución Rusa de cerca, y eso influyó mucho en sus planteamientos teóricos. Efectivamente, tampoco se plantearon las mismas preguntas, por lo tanto no tenían por qué llegar al mismo sitio. Sin embargo, son muy complementarios en cuanto al análisis que podemos efectuar de sus teorías. Entonces es una pareja no tan dispareja. Yo diría que es muy parecida a esta pareja porque en diferentes contextos estaban estudiando seriamente el desarrollo evolutivo del aprendizaje de los seres humanos. Ya hay un intento de entender el desarrollo cognitivo desde una perspectiva evolutiva. Ya lo había hecho Rousseau. En el Emilio, si ustedes observan, es un texto que puede observarse una crítica a aquella concepción que planteaba que el niño era un homúnculo. Es decir, que educar a un niño era educarlo como a un adulto pequeño. De hecho, ustedes saben que las escuelas estaban destinadas más bien para personas mayores. Salvo casos excepcionales que algún padre de familia con gran cantidad de recursos, si analizamos la historia de la escuela, pues tenía un preceptor o le pagaba a un maestro para que instruyera a sus hijos de más pequeños, pero que son casos excepcionales.
En realidad, los casos que la historia no registra, sobre todo en la historia de Occidente, que viene de la Grecia y de la Roma, pues se educaba a la gente ya con cierta mayoría de edad. Entonces Rousseau hace un parteaguas y dice, hay que empezar a formar al niño desde pequeño, y el Emilio es la formación de un sujeto desde los 0 a los 5, de los 5 a los 10, etcétera, etcétera, hasta formar un Emilio con una concepción ciudadana, es decir, porque Rousseau también fue un hombre muy completo en sus aportaciones, así como construye el Emilio, construye un librazo que es el Contrato Social, que es un libro que viene a sustentar las bases de la conformación del Estado moderno. Entonces, además, un político eminente y un participador extraordinario en la Revolución Francesa. Entonces, Rousseau es un hombre también grande que da la apertura a la teoría, vamos a llamarle evolutiva del conocimiento. Piaget hace lo mismo, y Piaget, si ustedes revisan los 6 ensayos de una teoría sexual, pues ahí está ubicadas las etapas donde justamente, y ahí coincido absolutamente con el maestro, rompe con aquella concepción de que el aprendizaje o que el conocimiento es acumulación de datos. Es decir, ya no es el cúmulo de experiencias que se puedan tener de la misma forma, sino tiene que haber una actividad del sujeto para poderla significar de una manera valiosa. En el año 1996 se hicieron muchos homenajes a ambos, a los 100 años del nacimiento de ambos, en todo el mundo. Aquí en México se elaboró un libro que se llama Piaget, Vygotsky, contribuciones para replantear el debate. Lo elaboraron José Antonio Castorina, Emilia Ferreiro, Marta Col de Oliveira, Delia Lerner. Es de Paidós. Bueno, es un texto que yo tuve por allá como en el mismo 96, fue un texto muy importante, donde efectivamente se puede ubicar la conformación de un corpus a partir de las aportaciones de ambos. Ciertamente hay algunas diferencias en las apreciaciones, pero también hay muchísimas partes comunes. Miren, efectivamente Piaget era malacólogo de formación. Él estudió desde muy pequeño los moluscos del lago Herens en su tierra natal. Posteriormente hizo unas investigaciones muy importantes sobre los gorriones salinos. O sea, un joven de 10 años, 12 años ya haciendo investigaciones que no adolecían de cierta rigurosidad científica, que le fueron llevando a ser el coloso que se constituye a su muerte en 1970, y que hoy sigue siendo reconocido, y que en este 127 aniversario pues le rendimos un humilde tributo a este pedagogo, a este epistemólogo, psicólogo, pedagogo, que ha aportado tanto a la docencia, a los maestros. Por otro lado, Vygotsky era abogado de formación, no era ni maestro, ni siquiera psicólogo, él era abogado, él era su formación. Y él se planteaba desde un principio cómo constituir un ciudadano distinto, que fuera, digamos, ajeno a la seducción del poder de los zares, que pudiera liberarse de las ataduras digamos, sociales que los zares habían impreso a todos los ciudadanos rusos. Él decía, no basta con quitar vamos a llamarle a un dictador o a un político, sino necesitamos cambiar la mentalidad. Y para cambiar la mentalidad tenemos que construir otro tipo de relación con los seres humanos. Y entonces él planteaba efectivamente lo que llama funciones psicológicas superiores, es la adquisición de la conciencia, que ahí coincide también, si es que a eso va la cuarta transformación y la nueva escuela mexicana, que bueno, habría que ver si es muy nueva y también si es mexicana, porque yo creo que tendríamos que recuperar muchos aportes pues de grandes pedagogos mexicanos. Ciertamente Vygotsky rompe fronteras, y no podemos caer en el chauvinismo y decir, tenemos que decolonizar la pedagogía. No, yo creo que tenemos que recuperar cosas valiosas, pero también en México hay aportes muy importantes. Es decir, desde hace mucho tiempo que la silla de Vasconcelos ha quedado muy grande a nuestros secretarios de educación, y lo digo con todo respeto, pero
No podemos tener una transformación profunda si no estamos pugnando porque se tenga conciencia. Y tener conciencia en el magisterio también implica que quien nos dirija debe ser una persona que conozca de educación, que sea un verdadero profesional. Verán ustedes que Finlandia, después de la Segunda Guerra Mundial, Finlandia jugó con los alemanes y perdieron. Le impusieron muchos castigos los aliados. Perdieron no menos de 500,000 fineses, ciudadanos de Finlandia. Eran 5 millones, perdieron 500,000 en la guerra. Y quién sabe cuántos huérfanos, no sé cuántas viudas. Y llegó un secretario de Educación llamado Pasi Salberg, y en 20 años le dio un giro de 180 grados a la educación. Quiere decir que se ocupa un buen líder. Y esto lo planteaba ya Vygotsky. Tenemos que tener nosotros conciencia social y tener, esa es digamos, la función psíquica superior, es llegar a adquirir la conciencia social, que no es una cosa muy simple, efectivamente. Por eso él planteaba construir una psicología que permita al individuo llegar a ser libre, llegar a quitarse muchas ataduras. Decía, de nada sirve quitar a los ares y poner a otro allí, vamos a decir, a otro mono en ese lugar, si nosotros seguimos rindiéndole las mismas pleitesías y seguimos realizando los mismos actos de genuflexión ante ese sujeto. Y eso pasó, porque si ustedes hacen lectura de la historia, pues quitaron a los ares, llegó Stalin y Stalin se instaló en el poder y justamente nos llevó hasta esa situación, digamos, de un sistema que ustedes deben saber que pues también fue opresor y que perjudicó a Lenin, que fue el fundador de este movimiento, etcétera, etcétera. Pero bien, no es por ahí el asunto, simplemente plantear que Vygotsky planteaba como la función máxima la conciencia social, conciencia que los maestros debemos tener, porque si efectivamente yo no cuestiono quiénes son mis autoridades, pues entonces estoy faltando a esa conciencia. Entonces, a mí me parece que desde hace muchos años, los maestros en México hemos carecido de un buen secretario de Educación. Y repito, la silla de Vasconcelos es muy grande. Quien ocupe esa silla definitivamente debe pues ser un buen líder para que pueda inspirar a los maestros, vygotsquianamente hablando, a generar una transformación de la forma de pensar y de la forma de vivir en esta sociedad que hoy tenemos muy conflictuada. Juan Hesse nos dice en la teoría del conocimiento que la epistemología es la teoría del conocimiento verdadero en cuanto que se somete al juicio de la razón los principios y conceptos fundamentales con que se relaciona el pensamiento con nuestros objetos, con los objetos. Para esto había una visión, digamos, en los griegos escéptica, que el conocimiento no era posible, una visión dogmática, que el conocimiento era posible, y una visión relativista, que el conocimiento es posible, pues ahora sí que según el cristal con el cual se vea. Si nosotros reconocemos que el conocimiento no es posible, pues ya no tendríamos nada que hacer aquí. Si entendemos que es relativo, pues lo que es relativo también, si no tiene ciertos puntos de consenso, pues no tiene valor. Entonces tenemos que entender el conocimiento es posible y entonces caemos en el dogmatismo. Sí es posible el conocimiento, pero ¿cómo se conoce? Decían los racionalistas, se conoce a través del sujeto que es activo sobre el objeto. Los empiristas decían, es el objeto que es activo sobre el sujeto. Y Piaget construye justamente una alternativa que viene a salvar esa aporía, esa contradicción insalvable. Dice, en realidad el sujeto construye al objeto y el objeto construye al sujeto. Y surge una construcción justamente constructivista. Y Vygotsky le aumenta otro sujeto que es como otro sujeto que interpela al primer sujeto respecto al objeto. Y entonces, pues tenemos ahí un nuevo paradigma, lo que sea el maestro. Hay una ruptura con aquellas visiones, tanto empiristas, racionalistas, y surge una visión constructivista del aprendizaje. Efectivamente, podemos encontrar, pues, que hay semejanzas en ellos dos, diferencias, pero realmente entre los dos construyen esto que hoy nosotros los maestros tenemos que reconocer como valioso para generar procesos que sean realmente, como decía Ausubel y Brunner, que también son estudiosos de Piaget, para generar conocimiento significativo. Por decir algo, hay diferencias en cuanto a que uno concibe que el conocimiento se genera socialmente y luego llega a ser el aprendizaje, ese aprendizaje que está social,
nos llega al individuo y a partir de ahí se hace un desarrollo cada vez más, vamos a llamarle, cada vez mayor, o ese desarrollo de nivel cualitativo y cuantitativo superior. Eso diría, digamos, Vygotsky. Piaget dice, no, es que el conocimiento se adquiere por el ejercicio, por la activación, por las interacciones que tiene el sujeto con los objetos, pero es más interno, es decir, va de lo inter a lo intra, es primero construido en el sujeto y luego se va a lo social. Vygotsky diría, no, pues es en lo social y luego se va de lo inter a lo intra. También digamos, esa falsa aporía hay que superarla con que son complementarios. En la medida en que yo interpreto el mundo, también el mundo me transforma a mí y con la intermediación de otros, diría Vygotsky. Por eso yo soy muy escéptico respecto a las psicologías del yo, respecto a las psicologías que también van metidas en nuestros programas. Yo traigo un poco el seguimiento de la elaboración de las currículas de normal, que ustedes saben se detuvieron por el incidente de Ayotzinapa. Realmente un gobierno que quiere transformar un modelo educativo debe empezar por las normales. ¿Por qué no lo hizo por las normales? Porque hubo un accidente, ustedes saben, y entonces fue a básica. Y ahora se le ha dado una continuidad que yo creo que sí tiene que ser revisada más a fondo. También es cierto que los programas, como lo decía por ahí, ayer vi un programa donde decía que muchas de estas transformaciones aparecen en los últimos años. Y esto quiere decir que pues ya cuando va a terminar un gobierno, qué bueno que haya continuidad, porque ustedes saben que un modelo que nos ha dejado mucho es el modelo aquel del plan de 11 años, donde un gran secretario de Educación, Jaime Torres Bodet, le dio continuidad en 2 periodos presidenciales. Con López Mateos, le dio, desde antes de López Mateos, creo que fue con Ruiz Cortines y López Mateos le dio continuidad Torres Bodet. Y un plan, digamos, de 11 años o de más años a largo plazo, pues genera mayores posibilidades de éxito. Entonces, aquí el planteamiento es que ambos dos constituyen una fortaleza que debe ser recuperada por los maestros. Y entonces, en este sentido, pues no es ni lo inter ni lo intra, sino es de lo que va del contexto a mí y de lo que yo le puedo dar al contexto, es decir, ese enriquecimiento que se da. Y ahí pues ambos dos son valiosos. La pregunta que se hacía Piaget era cómo pasar de un nivel de conocimiento mayor a uno menor a uno mayor, y Vygotsky se planteó cómo apropiarse de los herrajes, de los símbolos, de los signos, del lenguaje cultural, para que eso me enriquezca. Entonces eran preguntas diferentes, pero que nos llevaron a un punto muy interesante. Es decir, hoy el maestro tiene que reconocer varios principios, ese del principio activo, no físico solamente, sino del razonamiento. Y además que las emociones, retomo lo que estaba diciendo, no se me fue la onda, eso de las emociones, pues es muy cuestionable. Miren, yo puedo a un niño decirle, échale ganas, muy bonito, eso es valioso, pero si no logro que genere procesos cognitivos, de nada sirve. Entonces ahí la escuela mexicana tiene que revisar eso. A mí me parece eso de las inteligencias, de las cuestiones emocionales, que no tengo nada en contra de ellas, ¿verdad? La inteligencia emocional, pero pues eso siempre lo hacemos, hombre. Toda la vida hemos gestionado emociones. Yo aquí estoy estacionado afuera de una casa y ahorita llegó el dueño y no le pareció. Yo pude haber salido a agarrarme a golpes con él, pero ¿qué tal si me gana, verdad? Y quedo hasta en vergüenza con todo. Entonces, yo gestioné una emoción. Todos gestionamos emociones. Para que las llevemos a nivel ya de una currícula, yo creo que si Piaget naciera se moriría de coraje, porque bueno, finalmente él tampoco estaba en contra de las emociones. Escribió un libro que se llama El desarrollo moral, donde plantea todos los aportes que el juego da al desarrollo de los valores. Que Freud también lo dice desde el asunto, digamos, del nacimiento del superior, la ley del padre y todo eso, ¿no? Piaget trabaja este punto de valores y no desconoce la parte social tampoco, pero Piaget dice, es que es lo cognitivo lo que va a dar la confianza. Yo puedo ir a hacer un examen a una universidad y si repruebo, pues aunque me den palmadas en la espalda y me digan, tú puedes, échale ganas, mira la autoconfianza, la autoestima, eso no sirve. Yo creo que tenemos que revisar eso, esa psicología del yo que ahí está como un pegoste, que hay que revisarla. Yo creo que tampoco se quiere un maestro insensible,
justamente a nosotros nos recordamos a los maestros que nos trataron afectivamente bien o mal, pero más que por lo que nos enseñaron, sí tiene que ver la parte emotiva, pero es la parte constructiva, la parte activa del cerebro para acercarme a esas, vamos a llamarle propiedades de los objetos. Es la capacidad de generalizar un conocimiento que sería aplicarlo efectuando una reconstrucción metodológica en un contexto operacional distinto, que ningún fenómeno, ningún problema es igual. Obviamente sí encuentra uno atisbos en la nueva escuela mexicana, que bueno, digo, pues sería ya mucho que no los tuviera, pero sí tenemos que pensar que este es un común ensayo, tal vez hecho muy a la carrera. Les digo, porque además tendríamos que tener más tiempo para elaborarlo. Hay ciertas críticas, no tengo nada en contra de la 4T, tampoco soy un apologista, lo veo como un profesor que está haciendo un análisis digamos, al estilo vigosquiano, buscando encontrar ese punto, digamos, de conciencia, de análisis de todas las causas que socialmente tendrían que apuntar, porque finalmente no queremos generar un individuo que sepa mucho, sino que sepa vivir, que tenga todo ese conocimiento para vivir mejor, para, digamos, relacionarse mejor con sus congéneres. Ayer platicábamos con el doctor ahí en una charla de café y efectivamente estábamos hablando de la película de Oppenheimer, es un científico, pues que finalmente se ve en una encrucijada, no sé si sea Hollywood, pero cuando el presidente le dice, debes estar orgulloso de la bomba que hiciste, y le dice, yo siento sangre en mis manos. Y le dice, no, el problema no es tuyo, no es quien la hizo, la gente va a pensar quién la detonó. Entonces, que tenemos que pensar gente que sepa mucho, pero que sepa para qué, que sepa convivir, con lo que diría Delors un poco, ¿no? Y que, bueno, también enriquece esta visión. Yo creo que esto que da la psicología genética, tanto de Vygotsky como de Piaget, y que debemos recuperarlos a los dos, que se enriquecen, y que sí efectivamente prioriza más Piaget, pues la parte cognitiva, eminentemente más pura, Vygotsky la parte social, que las dos van a apuntar hacia la construcción de un sujeto, digamos, analítico, crítico, en el sentido, digamos, más profundo de la palabra, que pueda buscar una mejor manera de vivir, tanto como el profesor, como los niños, y desarrollar pues un contexto más agradable, menos áspero, menos amenazante. Entonces, estos que ellos nos dan para las escuelas, pues son principios que tenemos que tener siempre en juego. La evaluación, por ejemplo, que es algo importante, pues ahí está Piaget, o sea, cuando tú haces una rúbrica y no le pones un número al estudiante, pues ¿qué estás haciendo? Estás haciendo un seguimiento de los procesos. ¿Dónde está el problema? En que los propios maestros no sabemos desintegrar ese contenido en los elementos más simples y más complejos para ir haciendo un seguimiento de cuáles son aquello que Piaget llamaba los obstáculos a los que se enfrenta el niño o los aparentes errores que en epistemología piagetana no son vistos como errores, son como una oportunidad para seguir aprendiendo. Entonces, muchos conceptos están en la nueva escuela, efectivamente, los conocimientos previos, el desequilibrio, el conflicto cognitivo, son conceptos que están ahí, pero que ahora falta, más allá de los programas, que los maestros los hagamos. No nos vaya a pasar como una maestra de escuela primaria que estaba haciendo que los niños caminaron por una tabla, eh, este, inclinada y con los ojos cerrados, y le preguntaron, ¿y usted qué hace? Dijo, estoy logrando la equilibración que dice Piaget, ¿verdad? Pues eso sí sería grave. Entonces yo creo que el problema está en la formación de los maestros para hacer realmente vivo esos principios que siguen vigentes. Y a 127 años yo quiero rendir un homenaje a ese gran genio, a ese hermeneuta, diría Nietzsche, a ese gran coloso de la psicología y de la epistemología y de la educación. Porque sin Piaget, creo que la educación estaría todavía más desahuciada y estaríamos en más falta de lo que de por sí estamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Juan José. Ha sido un gran placer escucharle. Le agradecemos mucho su generosa participación. Y bueno, nos da entonces ahora la oportunidad de tener una tercera participación. Voy a permitirme presentar para todos ustedes. Recordemos, después de la participación de los ponentes, habrá justamente un espacio para preguntas y comentarios. Muchas gracias. Voy a permitirme presentar.
Les agradezco mucho si amablemente nos comparten si ya se puede observar la presentación. Sí se observa. Sí, Bien, muchísimas gracias, muy amable. Pues bueno, un gran placer ha sido esta mañana el poder hablar de Jean Piaget, su nombre completo, Jean William Fritz Piaget, celebrando justamente estos 127 años de su nacimiento, una actividad coordinada por diferentes instituciones educativas en las que se rinde homenaje a uno de los personajes más importantes del siglo pasado y que muy especialmente en el ámbito de la educación, en el ámbito de la psicología, en el ámbito de la pedagogía, de la epistemología, adquirió un papel muy relevante. Aquí tenemos algunas imágenes de Jean Piaget, justamente en el Instituto Rousseau, un instituto donde, por cierto, Jean Piaget fue director de este instituto. Y bueno, esta es otra imagen de un Piaget adulto, un Piaget que estuvo siempre trabajando con algunos niños, observando, y que desde luego, con base a estas observaciones, pudo construir una serie de investigaciones. Me gustaría platicar para todos ustedes 6 ideas que considero son aportaciones fundamentales de Jean Piaget en diferentes ámbitos del conocimiento. Quisiera comentar que el trabajo de Piaget es de interés y tiene una gran relevancia porque estamos hablando justamente de un biólogo que se interesa en problemas que van a ir más allá que la biología. Un biólogo que se interesa, por un lado, en temáticas relacionadas a la epistemología, a cómo se conoce, a cómo se crea el conocimiento, a cómo se valida el conocimiento, a la psicología, a la pedagogía, entre otros campos del saber. Y considero que Piaget hace 6 aportaciones fundamentales. Trato de comenzar con la que considero probablemente sea su primera aportación. Estas aportaciones no están en un orden histórico, sino que considero que una va formando parte, consecuencia de la anterior. Me refiero a la teoría del equilibrio. Esta teoría del equilibrio donde Jean Piaget trata de describirnos cómo es que se lleva a cabo el proceso de construcción del conocimiento. De hecho, más correctamente, el proceso de construcción y reconstrucción del conocer. Piaget, que pone su atención principalmente en una idea que ya antes había desarrollado Aristóteles, cuando Aristóteles se cuestiona sobre cómo se genera el conocimiento. Si recordamos, Aristóteles nos habla que es a través de la interacción con el medio por el que conocemos. En tiempos actuales podríamos decir que conocemos a través de los sentidos, a través de las representaciones mentales que el ser humano va construyendo, a través de lo que puede observar, lo que puede tocar, lo que puede oler, lo que puede sentir. Y estas representaciones mentales van a ser fundamentales para dotarle de significado, para darle significado justamente a ese conocer humano. Ese conocer humano que va a estar compuesto justamente de 2 operaciones fundamentales. Por un lado, la asimilación, que consiste en poder recuperar esas representaciones mentales del exterior, de ese contexto natural, social y cultural en el que nos desarrollamos. Y por otro lado, la acomodación, que consiste en darle un significado y ubicarlo dentro de nuestra estructura cognitiva. Piaget considera que el equilibrio se da justamente entre estos 2 procesos, entre lo que asimilamos, entre lo que acomodamos, entre los saberes que ya poseemos y los nuevos saberes. Pero este equilibrio al mismo tiempo está generando desequilibrios. Pasamos del equilibrio al desequilibrio. Pasamos entonces a la construcción de ese conflicto cognitivo que es la base
de esa construcción del conocimiento. De hecho, para Piaget, el error y el conflicto son elementos fundamentales para la construcción del aprendizaje. Esto le va a permitir a Piaget, más o menos por 1954, hacer su propuesta de la teoría del desarrollo cognitivo. Esta teoría que va a ser fundamental en el ámbito educativo, que va a tener un impacto sumamente importante cuando pensamos en cuáles son aquellas habilidades cognitivas, cuáles son aquellas habilidades de pensamiento, aquellas actitudes que experimentan los niños y los jóvenes en sus diferentes etapas del desarrollo. Piaget con esto va a conseguir una clasificación a través de etapas, a través de estadios, de cómo se lleva a cabo ese proceso de desarrollo. Es importante mencionar que los planes y programas de estudio han considerado desde hace muchos años esta propuesta de Piaget para poder valorar cuáles son los contenidos, cuáles son las actitudes, las habilidades, los conocimientos que los niños y los jóvenes necesitan en cada una de sus etapas de formación. Tan solo 2 años después, por cierto fuera poco, en 1954 va a escribir Inteligencia y Afectividad. Y ahí va a encontrar esa conexión tan especial entre la cognición, entre el desarrollo del pensamiento, entre la adquisición del conocimiento y la gestión emocional. Ciertamente, en la actualidad conocemos la importancia que tiene la educación emocional, que particularmente desde los años de 1995, en aquel escrito, en aquel libro famoso de inteligencia emocional de Daniel Goleman, ha causado interés. Los trabajos de Richard Davidson, los trabajos de otros autores, Rafael Vizquerra, mencionar uno más, han sido relevantes. Nos dan pautas, nos invitan a cómo gestionar mejor nuestras emociones y cómo contribuir a que nuestros alumnos tengan una mejor gestión. Sin embargo, esta propuesta, al menos en una perspectiva inicial, ya había sido comentada por Jean Piaget en su libro de Inteligencia y Afectividad de 1954. También Piaget, y muy probablemente el inicio de su trabajo, se centra en la propuesta de saber cómo conocemos. ¿Cómo conocemos? ¿Cómo el ser humano conoce? ¿Cómo se da cuenta que conoce? ¿Cómo construye su conocimiento? Y finalmente, ¿cómo valida aquello que conoce? Ahí ya nos estamos refiriendo a la epistemología psicogenética. La epistemología psicogenética que se basa en una propuesta muy importante de Piaget, la idea de que hay una lógica operatoria, de que el ser humano desarrolla una inteligencia natural y que, por cierto, esta inteligencia natural va a basarse en determinadas operaciones lógicas. Ciertamente, hoy en día la noción de inteligencia que tenemos es más amplia a la que Piaget presentó en 1970 en su ensayo de lógica operatoria. Sin embargo, su propuesta de inteligencia, que precede a la propuesta desarrollada por otros autores, como Edward Thorndike, fue importante en su época y se relaciona hoy en día de manera importante con la idea de inteligencia que se propone en la inteligencia artificial o en los campos de teoría de la computación. Piaget también reflexionó sobre cómo se construye el conocimiento y muy especialmente el conocimiento matemático, el conocimiento científico. Esta propuesta en cómo somos las personas quienes a través con la interacción del medio vamos construyendo nuestro propio pensamiento. El conocimiento no está preformado. El conocimiento se construye a través de la acción. El conocimiento se construye de lo concreto a lo abstracto. El conocimiento se construye a través del desarrollo de diversas habilidades cognitivas en diferentes etapas del desarrollo. Creo que las aportaciones de Piaget son fundamentales. En más de 28 libros, Inteligencia y Afectividad, La psicología del niño, el nacimiento de la inteligencia del niño, la formación del símbolo en el niño, la equilibración de las estructuras cognitivas, memoria e inteligencia,
por mencionar una parte de la vasta obra de Jean Piaget, que le sitúa como uno de los pensadores de mitad del siglo pasado más influyentes de nuestro tiempo. Un autor que pese al paso de los años sigue siendo actual en diferentes revisiones y que en aquellas que no es actual se considera como precursor. Así que ha sido un gran placer el poder unirnos a este homenaje que las diferentes instituciones educativas han preparado, han diseñado, para que todos podamos conocer un poco más sobre la vida, sobre la obra de Jean Piaget. Así que pues felicitamos justamente a las secretarías de educación, tanto del estado de Hidalgo, como de Michoacán, como de Puebla, que han sumado este esfuerzo y desde luego muy especialmente a la Escuela Normal de las Huastecas que ha generado este espacio. Con esto termino mi participación y entonces dejamos justamente un momento para atender las preguntas y los comentarios que deseen hacer los participantes a este seminario, no sin antes dar un aviso a todos y pedirles que generosamente en la sección de chat nos puedan escribir su nombre completo, la institución de procedencia, para poder elaborar la constancia de participación. Serán, si nos permiten ustedes, 3 datos: nombre completo, institución de procedencia y correo electrónico, para poder generar esta constancia de participación que haremos llegar a todos ustedes comenzando justamente el nuevo ciclo escolar. Y también les pedimos entonces que a través del chat nos escriban los comentarios, las preguntas que tengan para cada uno de los 3 ponentes participantes, o en caso de que alguien desee hacer un comentario de viva voz, por favor, levante su mano. Muy bien, ¿alguien desea hacer un comentario? ¿Alguna pregunta? No sé, maestro Efren, si gusta, adelante, por favor. Muy bien, ya tenemos algunos comentarios de Blanca Estela. Gracias a los ponentes, muy acertadas sus participaciones, muchas felicidades. Entonces, tenemos espacio para preguntas y comentarios. Invitamos a quienes nos acompañan. Por favor, ya tenemos acá un comentario. Perdón, alguien que desea participar. Maestra Enriqueta, por favor, adelante, si es tan amable. Muchas gracias, doctor Jesús. Pues realmente estamos muy... los 3 han sido muy significativas. Este seminario ha sido realmente pues una actividad muy relevante para nuestra escuela y bueno, creo que la audiencia podrá dar crédito de ello, porque pues agradecemos de manera muy especial a los 2 maestros, a usted, doctor, que han estado haciendo los comentarios muy atinados y bueno, pues nos sentimos muy agradecidos y la verdad es que esta actividad pues es y será muy importante para nuestra institución, para nuestros estudiantes y para el personal docente que está conectado. Sé que lo está tomando de la manera más pues muy oportuna y pues muchas gracias. Quiero agradecer infinitamente a los 3 porque de verdad cada una de las aportaciones pues han sido muy significativas. Muchas gracias, doctor, por esta actividad y bueno, decirles que la Escuela Normal tiene las puertas abiertas para las veces que gusten y es una escuela que es para todos. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, maestra Enriqueta. Gracias por sus generosos comentarios. Y bueno,
tenemos espacio para preguntas. Desde luego, el maestro Juan José Lecona o el maestro Juan José Chagoya, si quieren hacer algún comentario, adelante, por favor, son bienvenidos. Maestro Juan José Chagoya, adelante, por favor, si gusta, creo que desea participar, por favor, adelante. Sí, bueno, un poquito plantear efectivamente que Piaget pues sigue vigente, que es un genio que no hemos logrado todavía comprender los maestros, que ojalá y sigamos haciendo esfuerzos por interpretar bien su teoría. Definitivamente, a pesar de que van 127 años de que él nació y 53, si no mal recuerdo, él muere creo que en el 70, no recuerdo si muere en el 70, en el 80. Obviamente él vivió muchos años más, fue más longevo que Vygotsky. Vygotsky murió en 34, vivió 38 años. Y Piaget obviamente fue mucho más longevo, generó muchísima literatura, efectivamente, como usted bien lo decía. Sigamos preocupándonos por seguir leyendo pues sus aportes. Obviamente tenemos que leerlos ya con otros ojos a estas alturas, pues obviamente hoy tenemos muchas cosas que han ido surgiendo también, pero los conceptos fundamentales para entender la forma en que aprendemos seres humanos están en él. Y también reconocer que hay muchas remasterizaciones de conceptos que muchas veces vienen a confundir más que a ayudar. Por ejemplo, yo encuentro el concepto ese de resiliencia, sinergia, pues esos conceptos, la resiliencia, pues no es otra cosa más que la capacidad de salir adelante ante un problema. La sinergia, pues la cooperación, el esfuerzo, la solidaridad, son conceptos, no sé si de la física, no sé dónde los saquemos. Por ahí hasta he escuchado que la dialéctica crítica, pues si la dialéctica no fuera crítica, no sería dialéctica. O sea, vamos inventando muchas cosas. Digo, yo respeto mucho a Edgar Morin, el pensamiento complejo. Tal vez si eso lo revisara, por ejemplo, Sócrates, dirían, pues el pensamiento o es o no es. Entonces, muchas cosas que hoy tenemos que reconocer en Piaget, pues siguen vigentes, aunque muchas personas hagan adaptaciones y le pongan ahí cosas, pues es Piaget el generador de estos grandes aportes. Sigue estando vigente Piaget para mí, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, maestro Juan José. De hecho, hay una pregunta, si me permiten, doy lectura a ella. La pregunta es de la maestra Katia García Herreros. Vaya, muchas gracias, maestra Katia. Nos dice, el primer exponente nos habló de la incursión de la teoría psicogenética a la formación de normalistas. ¿Qué papel tendrá dicha teoría en esta nueva etapa de renovación educativa? ¿Queda a criterio del docente o forma parte del enfoque curricular actual? Bueno, Adelante. sí, gracias. Gracias por la pregunta. Sin ninguna duda, el marco de referencia ampliado que ahora se tiene desde las diferentes disciplinas, no solamente psicológicas, sino otras, ¿no? Sociales, también filosóficas, son parte del cuadro que debe a servir para que nosotros orientemos los procesos educativos o los procesos formativos por los cuales necesitemos o debamos transitar, ¿no? Actualmente voy a hacer referencia a lo que está planteando la formación inicial docente intercultural, plurilingüe y comunitario. En este escenario mismo que denominamos diálogo de saberes, ahí mismo es donde tienen pertinencia y caben todas las posturas teóricas. No hay una inclinación específica hacia una tendencia metodológica, pedagógica o psicogenética, ¿no? Más bien, lo que nosotros estamos tratando de plantear es que en el reconocimiento mismo del estudiante en formación, en el encuentro que tenga con los contextos, con las realidades de los estudiantes, desde allí haga un intento por tratar
de encontrar los referentes que le permitan explicar esa realidad, ¿no? Por ejemplo, ahora hay unidades de estudio que hacen referencia a nuevas crianzas, ¿no? Si nosotros hacemos un ejercicio como de interacción teórica, podemos nosotros entender que el desarrollo del niño pues ya tiene referentes teóricos que lo explican, ¿no? Pero ahora lo que nosotros estamos planteando es que el estudiante normalista pueda indagar, pueda en procesos de acercamiento a la comunidad, platicar con las madres de familia, con los padres de familia, para poder entender cómo es que cómo están ellos generando el desarrollo del niño y cómo ellos están promoviendo el pensamiento y los conocimientos de los niños. Entonces, ahí, pues, si nosotros hacemos un pegote así como no reflexionado, no epistémico de los referentes teóricos, podríamos estar encontrando vacíos en la formación. Entonces, bueno, aquí no hay duda, la oportunidad que tenemos es de abrir espacios para la reconstrucción de los marcos de referencia, abrir oportunidades al diálogo académico, porque finalmente, como lo dice Piaget, el conocimiento no es individual, no es de uno solo. Si nosotros queremos hacer crecer incluso la teoría misma de Piaget para poder encontrar las orientaciones pedagógicas, pues esos principios tienen que ser motivos de diálogo entre los maestros. Y ahí mismo es donde vamos a encontrar su riqueza, y los acuerdos y consensos que se tomen en academia, pues serán los principios que orienten los nuevos procesos, ¿no? Entonces, pues eso no queda en el olvido. Habría que hacer un ejercicio no individual, sino colectivo, de cuáles son los referentes psicogenéticos, independientemente de los autores que nosotros tengamos por costumbre leer, pero de ahí orientar lo que serían las nuevas prácticas que estamos tratando de impulsar. Muchísimas gracias, maestro Juan José. Y bueno, para cerrar justamente esta participación en el seminario, me permito dar lectura a algunos comentarios muy amables, como Blanca Estela, que nos dice: escuchar la vida y obra de Piaget y su influencia en el ámbito educativo permite recuperar y centrar la teoría en la práctica. Aún nos falta. Ángel José Aquino nos dice: excelentes aportaciones. Considero que como docentes en la formación, los referentes metodológicos son importantes para poder comprender un poco más qué se debe trabajar con los estudiantes. Bueno, pues, y por cierto, la maestra Katia García nos comparte también una lectura que esperamos que pueda ser de interés para todos los asistentes. Pues les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en este seminario en homenaje justamente a los 127 años del natalicio de Jean Piaget, uno de los personajes más influyentes en el pensamiento de la mitad del siglo pasado, y que particularmente en el ámbito educativo ha dejado una gran huella. Creo que es un autor que merece ser leído y ser releído, porque muchas de sus ideas que no pudieron culminarse han, desde luego, dejado una huella importante en los procesos formativos, pero también se ha hecho preguntas que muy probablemente aún no tengamos respuestas. Tenemos un mensaje más de la maestra Citlali Mendoza, que nos dice: considero que como formadores de docentes es importante abrir espacios de lectura analítica y reflexiva, incluso obligados, para que los estudiantes normalistas conozcan las diferentes posturas teóricas que nos permiten entender el desarrollo, para que ellos, de acuerdo a su incursión en los diferentes contextos, puedan considerar la mejor forma de darle al alumno lo que necesita. Pues bueno, muchísimas gracias a todas y a todos ustedes por acompañarnos. Vamos a dejar las palabras de cierre para nuestra directora, la maestra Enriqueta Vargas Castelán, este mensaje de despedida. Y bueno, simplemente agradecer a todos ustedes que nos han acompañado, inclusive en este periodo pues casi vacacional, en este periodo de descanso.
nos congratulamos de que podamos reunirnos y de que nos hayan acompañado. Pues, maestra Enriqueta, dejamos con usted la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jesús. Pues agradecerle de antemano a usted por organizar este tipo de actividades, la conjunta con la dirección de la escuela, y agradecerle al maestro Juan José y al maestro, perdón, Somos Juan tocayos, José. los dos somos Juan José. Sí, sí, es lo que estoy viendo, que los dos se llaman igual. Pues agradecerles a los dos de antemano, pues su presencia, su tiempo. Sabemos que aunque estamos en acceso escolar, pues a veces dejamos un poco a la familia en estas actividades que la verdad para nosotros han sido de gran relevancia, y pues decirles que la Escuela Normal tiene las puertas abiertas para otras actividades, y esperemos que a los más de 60 participantes que hoy estuvieron, pues que esta actividad haya sido pues de agrado, de mucha contribución para nuestro conocimiento. Pues decirles que seguimos presentes para todos ustedes. Gracias, doctor, gracias a todos, y que sigan teniendo mucho éxito en las actividades. Así es. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias, maestra Enriqueta. Gracias, maestro coordinador de este evento, maestro Juan José Tocayo. Un abrazo desde Puebla a todos. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Felicidades, gracias. Sí, perdón, Guillermo Cerecero ha levantado la mano. Guillermo, adelante, por favor. Cerramos contigo, con tu comentario. Guillermo. Bien, tal vez, de